Esta música es arquetípica de una película de las cuales nos va a hablar Miguel Fernández. Exactamente, sí. Decíamos que íbamos a hablar de películas de estafadores y la música del golpe, un clásico del cine norteamericano de 1973, nos sirve como puerta de entrada para hablar de estas películas. Decía que hace unos días tuve la oportunidad de ver en cines por primera vez, verla en cines por primera vez, ya la había visto, Nueve Reinas. Una linda experiencia. ¿Qué se siente? Fue una linda experiencia verla en pantalla grande. Es un ciclo que organizó el Inca con la Cinemateca. Hacen terceros lunes de mes funciones diversas y proyectan en pantalla grande alguna película por alguna razón determinada. En los próximos meses se va a ver Eva Perón, se va a ver Diletante, se van a ver por distintas razones. Este es el mes del cine argentino y decidieron proyectar Nueve Reinas. Y bueno, fue una linda experiencia verla en pantalla grande, ¿no? Y me dio la idea de, ¿por qué no hablar de películas de estafadores? Ya hablamos otras veces de este clásico de Fabián Bielinski con Ricardo Darín, con Gastón Pauls. Una película que, bueno, como muchos consideramos, una de las grandes películas que dio el cine argentino. Una película que tiene muchísimos de lo que son estos engaños de todo tipo, ¿no? De el gran engaño para salvarse a directamente los engaños menores, como para no pagar el café o no pagar el diario, ¿no? Tiene muchas cosas de esta, y Ricardo Darín decía muy bien, ¿no? Lo dice en un monólogo el personaje de Marcos, como que están por ahí, ¿no? Los delincuentes, estos vivos están por todos lados esperando esa oportunidad. Escuchémoslo a ver cómo lo decía él. Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, los hay de todo tipo, ¿no? Los que están ahí al acecho, esperando esa oportunidad, y el cine nos dio muchos ejemplos de estos estafadores a lo largo de los años, algunos, como decíamos, de más alto perfil, otros de un perfil más bajo, quizá más de medio pelo, y vamos a repasar algunos de ellos. La columna empezaba con La música del golpe, la película que ya tiene casi 50 años, en su momento se ganó 7 premios Oscar, eran Robert Redford y Paul Newman los protagonistas, y de alguna forma estableció el molde de lo que son estas películas de estafadores, ¿no? Marcando el tono, un poco de comedia, el tema de que haya un gran grupo involucrado en el armado del engaño, cada uno con una tarea específica, ¿no? Y que tiene todo también, tiene juegos de póker, tiene los grandes engaños, la película viene bastante completa. Es una película que arranca con el personaje de Robert Redford trabajando con un compañero, le engañan a alguien en la calle y sin darse cuenta de que esa persona trabajaba para un mafioso, se robaron un montón de plata, el mafioso se venga matando al compañero del personaje de Robert Redford, y ahí, a partir de eso, Robert Redford se junta con Paul Newman y empiezan a preparar todo este gran engaño, todo este golpe a gran escala, como para vengarse, para ir en contra de este gran mafioso, ¿no? Que eso es algo que tienen las películas de estafadores, que de alguna forma te hacen ponerte del lado del ladrón, porque, bueno, el ladrón que le roba al ladrón, ¿no? O que le roban a alguien más malo, a alguien que de alguna forma se lo merece, ¿no? Le ponen cierta cualidad de Robin Hood a los personajes, que bueno, es algo que de golpe empieza con con esta película del golpe. No es la primera película que trabajaba alrededor de los estafadores. Ya Fellini había hecho una película en los años 50 llamada Il Bidone, le pusieron Ladrones sin conciencia o Almas sin conciencia, en la que eran unos ladrones que directamente apuntaban a las clases más bajas, y los tipos disfrazándose de curas, yendo a robarle a la gente por los pueblos, que era lo más bajo de lo bajo, lo peor posible. Otra película quizás con un poquito menos dramática, que tenga menos carga negativa, pero que también metía un poquito de religión, era Luna de papel, la de Peter Bogdanovich, que juntaba a un hombre adulto con una nenita de 10 años
a salir a recorrer los pueblos por Estados Unidos, y lo que hacían era vender Biblias. El personaje de Ryan O'Neal lo que hacía era identificar en los obituarios a una persona que hubiese recientemente fallecido, el mensaje de la viuda, y se presentaba en la casa de la viuda vendiéndole una Biblia que supuestamente el reciente fallecido le había dejado a su nombre, y con eso le sacaba un buen billete. De alguna forma también le vendía algo de esperanza, también se estaba aprovechando, pero es una película con un tono un poquito más ligero, una comedia más liviana, que la verdad que está bastante buena. Pero como decíamos, esta película tipo El Golpe marcó el rumbo que después iban a seguir películas más recientes, como de golpe La Gran Estafa, o sí, la trilogía de películas de Steven Soderbergh. La Estafa Maestra es otra. La Gran Estafa, por ejemplo, tiene al personaje de George Clooney y a Brad Pitt haciendo como los Robert Redford y Paul Newman de esta nueva generación, ¿no? Y todo con eso que decíamos, ¿no? El armado del grupo de personajes. Pero hablé con un director argentino, hablé con Ariel Winograd. Ariel Winograd es director de películas como Cara de Queso, Mamá se fue de viaje, comedias muy exitosas. También se pasó para el lado del cine de ladrones, de estafadores. Hizo una de las películas más exitosas de los últimos años argentina, que es El Robo del Siglo, la película protagonizada por Francella. Está buena. Y la verdad que sí. Y también unos años antes había hecho una más de estafadores con Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli, que es Vino para robar. Una película que transcurre en Mendoza con todo este juego de engaños, tratando de robarse una gran botella de vino. Le pregunté... Esa frase se dice mucho en el fútbol, ¿no? También, cuando viene un futbolista viejo... Vino para robar funciona de todos los ángulos. Sí, hablé con Ariel Winograd y le pregunté qué es lo que necesita una película de estafadores para hacer una gran película. ¿Qué no puede faltar? Y esto nos decía. Hay dos cosas que no pueden faltar en una película de estafadores. La primera es el deseo y el por qué necesitan nuestros personajes o los personajes hacerlo. Me parece que ese es lo más importante, el motor, lo que los lleva a hacer eso, que casi siempre va más allá de una ambición, sino que hay siempre una historia atrás, y me parece que eso no puede faltar. Y segundo, un gran plan que en principio sea perfecto, que falle y que luego se resuelva. Es como la típica de estas películas, ¿no? Eso del doble final, que parece, no, salió todo mal, de golpe, no, tenía el as bajo la manga, ¿no? Justo el otro día viendo Nueve Reinas, la posibilidad que me dio de estar viendo en pantalla, compartiendo la experiencia con un montón de gente. El que vio Nueve Reinas sabe cómo es el final de la película, pero de golpe se escucha el perdido por ahí de la sala, una persona que la estaba viendo por primera vez la película. Genial. Y se da cuenta de cómo, claro, se da cuenta del engaño que perpetró Fabián Belinsky de forma tan impecable. Hay algunas películas que tratan de escaparle a lo que es esa vuelta de tuerca final en la que todo se resuelve a favor del estafador. Una película bien conocida, como para ir cerrando, está Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, con DiCaprio y con Tom Hanks. Sí. DiCaprio haciendo de un falsificador de cheques que se hace pasar por piloto de aerolíneas, y el FBI lo persigue por todos lados. Esa es una. También, bueno, hablamos de películas más conocidas como la de Ocean's 11, ¿no? La Gran Estafa. Hay una que pasó un poquito más desapercibida también, de otro gran director, que es Ridley Scott. La película se llama Matchstick Men, una película con Nicolas Cage, que hace de un ladrón de estos que tiene todo tipo de tocs, es demasiado obsesivo, tiene medio agorafóbico también, tiene algo de Tourette. El tipo se encarga de hacer estafas vendiéndole filtros para la pileta de la gente, todo con sobreprecio, y un poquito se le dispara un ataque de ansiedad en medio de uno de estos robos, y tiene que, va a un psiquiatra, conoce a una hija que había perdido en el camino, un poquito se le revuelve toda la vida, y bueno, la verdad que vale la pena verla, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Se llama Matchstick Men. Acá le pusieron Los Tramposos, fueron más a lo básico, ¿no? Fueron a lo, sí. Miguel, ya que te tenemos, dos. ¿Cómo es ir al cine? Una referencia que no sé si entra en esta categoría de estafadores, que es Ladrones de Medio Pelo, de Woody Allen. Porque ese es ladrones puros, ya no son estafadores, que es como una, ¿no? Claro, son ladrones más bien, pero tiene una cuestión un poquito que va por ese lado. Sí. Es una película bastante divertida, los tipos se ponen a hacer un negocio al lado de un banco para hacer un boquete y pasar del otro lado.
y ponen una pantalla que es, creo, una panadería, claro. Y de golpe la panadería le empieza a ir bastante bien. El negocio empieza a ser más millonario con la panadería. Sí. El argumento ese solo para mí vale la película, ¿no? O sea, pero la otra es una película y acá también para Mario, que es cinéfilo, que es años 70. Película de ese cine, no supongo que sería... Es cine norteamericano, pero un poco como con un dejo de cine francés, así oscuro, que es un cajero de un banco que termina engañando al tipo que va a robar al banco. No. El tipo es el cajero. Sí. Y los actores me suenan además por la cara, son como emblemáticos. No es Gene Hackman, pero como si fuera. Ajá. Y entonces el cajero del banco, estafa, o sea, engaña al que va a robar el banco. Es una cosa... Y el cajero se lleva ese. Y el cajero se lo lleva, entonces el tipo que zafa, o sea, el chorro lo persigue porque lo estafó, si le robó al ladrón en esa situación. Bueno, pensé que por ahí era más emblemática, más clásica. Ahora la buscamos, los oyentes también pueden colaborar. Seguramente algún oyente puede... Se puede buscar. Años 70, película de los 70. Y después queda un trabajo práctico, hay otra tarea, porque todo esto es generador de empleo. O sea, las columnas son generadores de empleo. No son generadores de empleo, son generadores de labores para otros columnistas que ya laburan. O sea que no, pero bueno, que es el monólogo ese cortito de Darín, da para varios o versos o poemas o tangos referidos a escruchantes, a Ladris y demás, de Rivero, de Carlos de la Púa y qué sé yo, ¿no? O sea, porque cuando empieza a hablar de los escruchantes, de los cosas, que hay un poema de Carlos de la Púa de un tipo que se sube a un bondi, un Línea 9. Línea 9. Era un bondi de línea rejunada, con guardia batidor, cara de rope. Y ahí y decía, eran polenta el bobo y la marroca, decía el chor, ¿no? O sea, polenta porque el bobo es el reloj, que era bobo porque se llevaba en el bolsillo y se podía afanar fácil, ¿no? Sí. O sea, no era el reloj, era bobo, el reloj de bolsillo, o sea, la marroca era la marroquinería, la billetera. Y la empiedrada full de berretín. ¿Y qué era la empiedrada full? Y un anillo trucho de piedra. Claro, y resulta que era todo fácil, pero que cuando lo choreaban se les complicaba. Es un poema precioso, donde hablan dos, porque por otra parte ese tipo de choreo, y esto también lo dice el monólogo de Darín, se hace de a dos, ¿no? Así mucho de esos de a dos, hay uno que te distrae, todavía ocurre, que te empuja en el subte, que no, que te saca un poco y el otro ocurre. En este momento parece que no, pero culturalmente hay alguna discusión acerca de ese tipo de choreo, no comparado con el crimen más violento. En definitiva, por ahí, ese tipo de delito, bueno, es un delito. Tenía códigos. ¿Cómo? Tenía algo así. Sí, cuando te digo una cosa, cuando agarran a uno en un subte haciendo eso, no hay 6 o 7 personas que dicen, este tipo tiene código. Escúchame, una oyente, Clara Peña, me dice, la película se llama... traducida, El socio del silencio. Sí, acá hay 2 mensajes que dicen con Elliot Gold. Elliot Gold, que apareció en La Gran Estafa también. Bueno, extraordinario. Y sí, yo trabajé en la parada, o sea, en un kiosco, en la parada del 132, el mismo año que se estrenó La 9 Reinas, y te juro que desde el kiosco, que tenías un panóptico, veías una banda, que eran los chorros de los pungas. La elegancia. Había uno, me acuerdo, con un traje mostaza, que siempre hacía lo mismo, siempre caminaba en paralelo a la cola y se hacía como el que veía si venía el bondi de él o no, qué sé yo. Y era un amigo de la billetera ajena, pero genial. Pero bueno, códigos. Sí, en las pelis está bien cuando te bolsillean a vos. Sí. No hay código que valgan. Volvemos para 9 Reinas para cerrar, porque hablábamos del tema de los que van juntos, ¿no? Siempre se da el tema del veterano, el más joven. Y el más joven en la película es Gastón Pauls, permanentemente tratando de escuchar un tema de Rita Pavone. ¿No vamos con ese tema? Sí. Lo gloso. Conte, chi sei la mia passione, io ballo
el palo del matón. Esa.